Saludamos para analizar esta cuestión a Fernando Luque, editor de Morningstar en España. Fernando, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Fernando, ha sido sin duda alguna una de las noticias de la semana y bueno, hemos estado escuchando además incluso hoy al presidente de la CNMV, Buenaventura, diciendo que bueno, el caso de Iberdrola además se puede llegar incluso a tener un impacto en el lastre de la reputación de otras compañías del IBEX 35, pero centrando el foco en Iberdrola, cuando hablamos de los criterios ESG hablamos de medio ambiente, de social y también de gobernanza. En este caso, la G de gobernanza es la que más está preocupando. ¿Hasta qué punto ese impacto de la G de gobernanza puede tener también un impacto negativo en los movimientos o en la proyección a futuro de Iberdrola? A ver, yo creo que eso lo decidirán los analistas que están más encima del tema de Iberdrola, pero si me preguntan mi, digamos, apreciación personal, yo diría que creo que va a tener un impacto muy reducido. Y por dos motivos. Primero, porque este tipo de controversia, nosotros llamamos controversia pues, a eventos, a noticias que salen en prensa o advertencia por parte de organizaciones sobre una compañía que podría efectivamente pues, afectar su relación en temas de ESG, pues esa controversia, digamos, de ética empresarial es algo que ya habíamos advertido, porque, a ver, hay que también decir que lo que está afectando, digamos, al consejero delegado de Iberdrola es algo que ya estaba en las noticias, ¿no? Es verdad que no había una imputación formal de Sánchez Galán, pero todo el asunto de los pagos al excomisario Villarejo, pues eran ya formaban parte de la prensa, o sea que no es, digamos, una controversia nueva. Y de hecho nosotros penalizamos negativamente a Iberdrola en el tema de la gobernanza por este hecho. O sea que no es, digamos, un riesgo nuevo que afecta a la compañía. Es verdad que es un riesgo que puede, digamos, de alguna forma empeorar, pero no es un riesgo nuevo. Es algo que ya pues habíamos tenido en cuenta en la valoración ESG de Iberdrola. Luego también hay que decir que dentro de la gobernanza corporativa, la parte efectivamente de ética empresarial es la que más se está viendo afectada y la que más estaba afectada a nivel de rating negativo, pero también hay que considerar otros aspectos en la gobernanza corporativa y ahí es verdad que hay aspectos en los que Iberdrola pues puntúa muy positivamente, como por ejemplo los derechos de los accionistas o la estructura corporativa, el hecho de que tienen, por ejemplo, pues un fuerte programa de reducción de gases de efecto invernadero, eso muy, digamos, ligado a la estructura de la compañía. Todo eso son aspectos que puntúan positivamente y que no se van a ver, digamos, afectados negativamente en principio por esta noticia. Pero es verdad que pues hay otros aspectos, como menciono pues ahora el tema de la ética empresarial o incluso de la calidad y la integridad del management que pues puntúan negativamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que recordar que Iberdrola es una compañía en general que puntúa bastante bien en términos de E, S y G. Es verdad que puntúa más en la E que en la S y en la G, como bien has mencionado al principio, pero es algo, yo diría que casi común a todas las empresas españolas, ¿no? Las empresas españolas, por lo menos las que cotizan, puntúan relativamente bien en lo que es la protección al medio ambiente, pero peor que los otros índices o los otros países europeos en cuanto a la responsabilidad social y la gobernanza. Desde luego, además sí que es cierto que a veces cuando hablamos de esos criterios ESG tendemos, ¿no?, a pensar en primer lugar en la E de environmental, en el medio ambiente. Siempre pensamos más en esa reducción de la huella de carbono, por la que también estamos viendo cómo las distintas empresas están incrementando sus esfuerzos, también en el contexto de los distintos acuerdos, como el Acuerdo de París, y también en el contexto de esa, de la obtención de los fondos Next Generation de la Unión Europea, que también van supeditados a este tipo de transición energética. Y bueno, evidentemente, siendo Iberdrola una de las compañías con más peso, ¿no?, del sector energético a nivel español, es lógico que también uno de los mayores pesos vaya en esa pata del medio ambiente. Mencionabas, Fernando, una cosa muy interesante, es que la G de gobernanza no solo va supeditada a quien sería la cabeza visible, ¿no?, al líder, al presidente de la compañía, sino que hay otros aspectos en los que, bueno, Iberdrola quizás no lo está haciendo mal o no está cojeando, que es lo
lo que podríamos pensar ahora que se está tambaleando un poco por la parte de la imputación de Ignacio Sánchez Galán. Más allá de esto, también es importante, dentro del sector de la energía, ahora mismo, Iberdrola, ¿qué lugar podríamos decir que ocupa en esa consecución de los criterios ESG? Bueno, sin valorar, digamos, las últimas noticias, la posición hasta ahora de Iberdrola era realmente, pues, una posición muy ventajosa, ¿no? Por ejemplo, de las, creo que había 67, no, perdón, 623 compañías dentro de la industria a la que pertenece Iberdrola que hemos analizado, y a nivel de ESG, pues ocupa el puesto 37, o sea, que está realmente entre los mejores a nivel de sostenibilidad. Por ejemplo, comparándolo con Endesa, Endesa está un poquitín más atrás, está en el puesto 62, pero también pues está bastante bien posicionada en cuanto a sostenibilidad, ¿no? Y eso es muy importante porque el hecho de obtener buenos ratings de sostenibilidad, y en el caso de Iberdrola, pues la compañía pues obtiene un rating de 4 globos en el rating de Sustainalytics, eso significa que pues se incorpora en las carteras de los fondos que están muy centrados en la temática ESG y en especial pues en la descarbonización de carteras, y eso es muy importante porque lo que hemos visto últimamente, incluso durante todo el año 2020, es que gran parte de los flujos a nivel de fondos van directamente hacia los fondos ESG. Entonces es algo muy importante, tanto la reputación de la compañía como pues eventos de este tipo, ¿no? Que podrían, no lo sé, que podrían dañar, digamos, la imagen ESG de Iberdrola. Y Fernando, también tenemos que tener en cuenta que ahora mismo a lo mejor el impacto que hemos estado viendo estos días a nivel bursátil, bueno, tiene más que ver con los temores, las preocupaciones o los escenarios que se estén descontando más negativos, pero también hay una parte muy importante que es, bueno, por un lado, qué va a ocurrir con la imputación a Ignacio Sánchez Galán, las declaraciones que pueda ofrecer el presidente de Iberdrola, y luego también que quizás si el escenario, en el caso de que ocurriese el escenario más negativo, también tenemos que tener en cuenta que la Junta Directiva de Iberdrola podría tomar una solución que de alguna forma los mercados se la puedan tomar de forma positiva al considerar que una crisis reputacional ha sido bien gestionada. Sí, primero hay que recordar que es una imputación, todavía no hay, digamos, juicio final, habrá que esperar el juicio para ver cuáles son las consecuencias, pero es verdad que el impacto en bolsa es directo, ¿no? Lo hemos visto en estos últimos días con caída de la cotización, pero claro, eso es una cosa y otra cosa es lo que es la valoración ESG, ¿no? Que no está, digamos, sujeta a las fluctuaciones de las cotizaciones diarias, ¿no? Pero evidentemente tiene un impacto en la cotización. Cualquier evento tiene un impacto en la cotización y habrá que ver, yo creo, pues a corto plazo cómo se resuelve pues este asunto, pero repito, no es, digamos, algo nuevo, ¿no? Yo creo que incluso Sánchez Galán de alguna forma pues estaba esperando esto para poder explicarse claramente sobre las imputaciones que se le atribuyen, ¿no? Pero de momento yo creo, y es mi opinión personal, a nivel ESG, a nivel de rating ESG, no va a suponer, digamos, un cambio sustancial. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión final que a nivel de ESG no va a suponer un cambio sustancial en el rating de Iberdrola. Muchísimas gracias, Fernando Luque, editor de Morningstar en España, por ofrecernos este análisis de una de las noticias de la semana. Muchas gracias.